Para esta cápsula he preparado la habilidad de la toma de decisiones, tan importante tanto en lo personal como en el mundo laboral. De hecho, todos los días tomamos decisiones, desde el momento en que nos levantamos, qué me voy a poner, cómo voy a ir, cómo voy a reaccionar, qué es lo que tengo que hacer. En fin, nuestro día a día está plagado de decisiones, quizá decisiones menores. Y en el ámbito laboral, y la educación no es la excepción, nos vamos a enfrentar a decisiones de mayor envergadura. Es para ello, para que se ha vuelto indispensable el desarrollar esta habilidad, la toma de decisiones. ¿Qué entendemos por la toma de decisiones? Pues es elegir un camino entre varias alternativas para continuar hacia una finalidad. Así lo podemos entender en todas sus aplicaciones, sea que vayamos a resolver un problema o sea que vayamos a emprender un proyecto. En ambas situaciones nos queda esta definición. Y para fortalecer esta definición, quiero citar a Pepperell, de quien quizá conozcas la siguiente frase: lo que no se puede medir, no se puede mejorar. O quizá conozcas a su frase antecesora: lo que no se puede definir, no se puede medir. Si extraemos de estas frases que se le atribuyen a Pepperell verbos representativos, tenemos en primer lugar definir, medir y mejorar. ¿Y después qué tendríamos? Pues después tenemos precisamente elegir, tomar una decisión. Y claro, con estos 4 verbos podemos hacer alusión al ciclo de Deming, ciclo de calidad, la mejora continua e incluso a la filosofía japonesa del Kaizen, que nos hablan de esta secuencia continua hacia una mejora. En esencia, la toma de decisiones debería estar encaminada hacia ello, hacia una mejora. ¿Qué herramienta tenemos para tomar decisiones? Bueno, pues la típica y clásica es el árbol de decisiones o el árbol de escenario. ¿Qué es esta herramienta gráfica, el árbol de decisiones? Pues es colocar la situación en la que nos encontramos y a partir de ella emanar N3 o N caminos, alternativas posibles para llegar a un fin. Y entonces hacer un análisis. Si tenemos 3 alternativas, para cada una de ellas, ¿qué es lo que debo de considerar? En primer lugar, debo de considerar la prioridad, el costo, el riesgo y la reacción. Lo mismo para la rama 2, lo mismo para la rama 3. Estas ramas o escenarios son los que me permitirán elegir la mejor ruta, la que más convenga a los fines que persigo. Es así, podemos decir, de sencillo, pero a la vez de difícil hacer una toma de decisiones. Decía al inicio que estas decisiones las tenemos en la vida personal y en la vida profesional y laboral todos los días. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Quizá decisiones menores que ya no nos implican hacer esta
esta herramienta de forma tan minuciosa, pero hay otras decisiones personales como ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Estudio una maestría? ¿No la estudio? ¿Me voy a casar? ¿Voy a ser padre o madre? De ese tipo de decisiones son en las que podemos aplicar esta habilidad. Y claro, en el trabajo, cuando tenemos una responsabilidad en nosotros y que debemos gestionar un proyecto, impulsar una propuesta, realizar una actividad, en ello está inmersa la toma de decisiones. Y ahora la pregunta es, ¿y qué necesita como características un buen tomador de decisiones? ¿Qué necesitamos desarrollar para así concientizarnos de esta habilidad y desarrollarla día con día? En primer lugar, lo que se requiere para tomar una decisión es, sin duda alguna, y lo más importante, datos. Información fidedigna, objetiva, pertinente, sobre esa finalidad, sobre ese escenario, esos escenarios que queremos analizar, de los cuales vamos a elegir. En segundo lugar, necesitamos también de la experiencia personal. Y me refiero a esa sabiduría acumulada que solo el ejercicio de nuestro trabajo nos lo da día con día. Siempre nos va a dejar una lección. Y eso es lo que a la larga entendemos como experiencia, como sabiduría. Luego, tercer elemento, inevitable, la razón, el intelecto, la inteligencia, esta capacidad mental que es la que a final de cuentas va a permitirnos distinguir entre una alternativa y otra alternativa en función de los criterios que tenga cada uno de los escenarios considerados. Y finalmente, y no menos importante por ello, como elemento para un tomador de decisiones, es la intuición. Intuición entendida como ese llamado sexto sentido, como ese feeling que también lo da la propia personalidad, la propia vivencia y el hecho de haber estado en ese campo laboral en el que nos desempeñamos. Con esos elementos en conjunto podemos desarrollar nuestra facultad de toma de decisiones. Así es entonces una capacidad que hay que nutrir y desarrollar un día sí y otro también. Y en la educación, los profesionales de ella, todos los días estamos expuestos y llamados a tomar decisiones, ya sea cómo voy a diseñar una carrera, ya sea en qué tema voy a investigar, ya sea cómo voy a producir un material didáctico, ya sea como docentes, cómo voy a realizar mi planeación, con qué estrategias, con qué recursos, en qué momento. La educación requiere y demanda hoy en día de la toma de decisiones.